incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal Radio. En este año hemos tenido muchos cambios que aparentemente no tienen que ver con la materia fiscal y sin embargo son la base, yo creo, para darle al Estado una serie de herramientas para que en el futuro van a proporcionar elementos para la fiscalización pues de una manera más eficiente y más integral. Y bueno, esto viene desde la creación de la Agencia de Telecomunicaciones, que ahorita no me acuerdo bien el nombre, Agencia Federal de Telecomunicaciones, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero no me acordaba bien el nombre. Esta agencia se creó con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se publicó en noviembre de 2024 y a principios de este año, en las primeras conferencias mañaneras de este nuevo periodo presidencial, se presentó a su titular, David Merino, si no mal recuerdo se llama, y yo me acuerdo haber leído alguna nota de los planes que tenía esta agencia y la verdad me quedé sorprendida por los cambios que venían en materia digital. Y tuvimos ya una primera aprobada con la creación de la llave MX. Nosotros a nivel Ciudad de México ya teníamos una llave CDMX, pero este modelo ahora se replica a nivel federal y esta llave MX es un identificador digital nacional que vamos a utilizar pues todos, incluso hasta personas morales. Puede haber llaves MX para personas morales, para hacer diversos trámites ante las dependencias de la administración pública federal, estatal e incluso municipal, porque es así como se presenta el proyecto en internet y bueno, y en los lineamientos para su creación. Entonces, pues vamos a hablar de esta llave MX, que fue la primera probadita que tuvimos, de las funciones que va a tener y de la repercusión en nuestra vida diaria que va a tener la creación de esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con las que esperamos de la que vamos a esperar tener una serie de programas relativos a sus funciones, porque bueno, es la misma que va a implementar lo que es la CURP con datos biométricos, y es la que va a crear todo el software de la Administración Pública Federal, y va a crear también software libre. Entonces, es muy interesante todo lo que viene en materia digital, por lo menos los planes son muy ambiciosos y es muy interesante lo que pretenden lograr en este sentido, y me parece que es importante conocerlo para dimensionar pues cómo va a afectar esto, inclusive la fiscalización por parte de la autoridad del Servicio de Administración Tributaria, qué herramientas se les va a dar al Estado, se le están otorgando al Estado, pues no nada más para ejercer otro tipo de funciones como la localización de personas, en el caso de la CURP biométrica, sino también incluso el robo de identidad en materia fiscal, que ocurre mucho en ese sentido, ¿no? Pues ese va a ser nuestro tema de hoy, la llave MX, y vamos a empezar con estos temas a partir de esta semana. Les recordamos que este es un programa en vivo, la conductora hoy es Susana Mireles Arreola, a quien escuchan, y recordamos que este programa se enriquece con sus comentarios. Los números en el estudio son 55 55 36 89 89, repito, 55 55 36 89 89.
y 800-505-2688. Repito, 800-505-2688. También ya es tradición que nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, obsequia 4 suscripciones semestrales a la revista Consultorio Fiscal. Estas suscripciones se obsequian a las 4 personas, 2 por redes sociales y 2 por vía telefónica, que nos respondan en el transcurso del programa correctamente a la pregunta que vamos a hacer en el transcurso del programa. Repito, los números en el estudio son 55 36 89 89 y 800 505 26 88. Pues vamos a entrar en contexto con nuestra cápsula Pocas Palabras, precisamente que trata sobre el tema de la llave MX en particular, y después vamos a darle la bienvenida a este espacio a nuestro invitado del día de hoy. Continúen con nosotros. Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Radio UNAM. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Llave MX. Llave CDMX es tu cuenta única que te permite ingresar a las plataformas digitales del gobierno de la ciudad con el mismo usuario y contraseña. De esta forma, podrás realizar trámites digitales de forma rápida, segura y sencilla. La plataforma tiene 2 niveles de verificación: llave MX básica, con CURP, correo y celular. Permite iniciar trámites y registrarte en programas cuando el trámite lo permita. Y llave MX verificada. Incluye más validación de identidad, como firma electrónica y datos biométricos, para trámites que lo requieran. El proceso de registro consta de los siguientes pasos. 1. Entra a llave.go.mx y selecciona Crear cuenta. 2. Ingresa tu CURP, dirección, correo electrónico y número de celular. 3. Verifica correo y celular, elige contraseña. 4. Una vez validado, podrás iniciar sesión y comenzar a usar tu llave MX para trámites disponibles. Fuente: Gobierno de México. Cuentas Claras. Pues le damos la bienvenida a esta su casa, a este su espacio, al licenciado en Contaduría y licenciado en Informática, al maestro Rubén Torres Benítez. Bienvenido, Rubén, a esta tu casa. Muchas gracias, Susi. Muy buenas días, tardes ya. Tardes ya. Él es egresado de nuestra facultad, tanto de las licenciaturas en Contaduría como de Informática, y es catedrático precisamente tanto en las áreas de fiscal como en las áreas de informática de ambas licenciaturas en nuestra facultad. Es socio director de Torres Benítez y Asociados, es expositor a nivel nacional en diversas instituciones públicas y privadas, autor de diversas obras especializadas y obviamente es articulista de nuestra revista Consultorio Fiscal, además de ser asesor independiente. Pues nuevamente te damos la bienvenida y te agradecemos por el apoyo para la realización de este programa. Un gusto. Pues nos sorprendimos con la creación. Uno de las novedades en este gobierno fue precisamente la creación de esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta se creó con base en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, particularmente con base en el artículo 42 ter de esta ley orgánica. Y voy a leer nada más 2 temitas relacionados con sus atribuciones. Dicen que esta agencia va a formular y conducir las políticas de inclusión digital, gobierno digital, informática, tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones de la Administración Pública Federal, y entre otras atribuciones va a tener también formular políticas y emitir lineamientos para la promoción, implementación y diseño de las siguientes materias. Y la primera que marcan, y es la que sirve como base
para la creación de la llave MX, dice, es la adopción y uso de la identidad y ciudadanía digital. Que esto es pues un tema nuevo, de hecho, desde la creación de la agencia propiamente y todo el sustento jurídico que tiene, pues la verdad es que suena bastante interesante. Curiosamente, el segundo inciso de esta atribución de formular políticas y emitir lineamientos para la promoción, implementación y diseño de materias. El segundo tema es, que ya también está, ya va a empezar a operar, es el mecanismo único de autenticación digital basado en la CURP, con la protección de datos personales en coordinación con la Secretaría de Gobernación, que es lo que conocemos como CURP biométrica, que esta reforma pues es del 16 de julio, sí, o sea, es muy reciente, unos cuantos días atrás. Entonces, bueno, pues si quieres vienen muchos cambios, la verdad es que no hemos dimensionado el impacto que va a tener la labor de esta agencia en nuestra vida diaria, porque nada es para leer el último de las materias donde va a implementar políticas y pues herramientas. Dice, va a desarrollar e implementar software y soluciones tecnológicas para la Administración Pública Federal y va a ser la fábrica de software público, o sea, va a influir en toda la administración pública, incluyendo el Servicio de Administración Tributaria. Se habló en su momento inclusive del catastro a nivel nacional. Exacto. Y del registro público de la propiedad, y del comercio. Nivel nacional. También. Que creo que por ejemplo, que realmente se lograra esto, implicaría que, por ejemplo, el SAT, hablando de nuestra materia, tuviera más elementos para poder fiscalizar y determinar discrepancia fiscal. Exacto. Porque pues, muchas veces no tiene los datos a la mano del patrimonio de las personas, porque no es una información que se maneje a nivel nacional. Pero ya teniendo el catastro y la administración del registro público, los registros públicos a nivel nacional, administrados por por las entidades de la Administración Pública Federal. Lo que pasa es que estamos hablando de bases de datos que son locales. Así es. Bases de datos que obviamente se manejan en cada entidad federativa. Por eso el SAT no tiene los elementos a veces tan a la mano para poder determinar discrepancia fiscal. ¿Y quisieras hablarnos de qué es la discrepancia fiscal para que la gente entienda por supuesto. Lo que esto puede cambiar nuestra vida diaria? Bueno, lo que nos habla el artículo 91 de la Ley de Renta, pues es de que cuando nosotros tenemos una diferencia entre lo que gastamos y lo que declaramos en cuestiones de una declaración de impuestos federal, pues obviamente puede derivar precisamente un proceso de discrepancia. Esto lo vemos cuando presentamos nuestra declaración anual de impuestos y ahí, por ejemplo, se muestran datos informativos, ¿no? Como es la enajenación de nuestra casa habitación, como es el obtener un donativo, tener una herencia, algún préstamo, y ahora todos esos elementos que están ahí como un dato meramente informativo, pues la autoridad ahora va a poder corroborar efectivamente si es que yo vendí mi casa donde vivo actualmente, pues va a tener la autoridad de elementos para corroborar que si bien ya lo hace a través de un fedatario público, a través de una declaración de tipo informativa, pero ahora va a tener elementos más concretos, más directos para corroborar este tipo de información. Sí, porque el tema de discrepancia fiscal no implica nada más en qué gastas, sino qué bienes tienes, claro. Qué bienes tienes, cuánto depositas en tus cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Entonces, si una persona ha estado declarando, no sé, 100,000 pesos anuales de ingresos, pero resulta que tiene una casa que vale 10 millones de pesos, pues ¿de dónde la sacaste, por supuesto, no? Sí, entonces, el que tenga estos elementos que son ahorita registros a nivel de entidades federativas, que lo tenga a nivel federal, pues le va a dar mayores herramientas para poder determinar que la situación patrimonial del contribuyente, hablando sobre todo de bienes inmuebles, es coherente y consistente con el historial de declaraciones y de ingresos que ha presentado pues a lo largo de su vida. Y en un momento determinado puede determinar de manera más efectiva y oportuna, más precisa, ¿no? Yo creo que es más precisa, ¿no? la posible situación de una discrepancia fiscal en materia sobre todo inmobiliaria, que es a lo que me referiría y va de la mano, ¿no? También con la cuestión del cambio que se hizo en este paquete de reformas del 16 de julio, donde incluye obviamente la parte de la ley antilavado, ¿no? Que también ahí está de por medio toda esta cuestión también de carácter inmobiliario y que también tiene una cierta repercusión con el control y la fiscalización del contribuyente.
Entonces, pero esto empieza desde, inocentemente. Sí, claro, siempre es así. Desde la creación de esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que no le hemos dado la justa dimensión a su labor, porque el que se creen todos estos registros a nivel nacional, y que además se supone que va a venir la simplificación de trámites, ¿no? Sí, así y esto es parte de lo que también se dio a conocer el 16 de julio, ¿no? Una ley nueva, ¿cómo se llama? Que tiene un nombre que todavía no me aprendo. Bueno, la ley que se dio a conocer apenas recientemente, la autoridad le denominó, en este caso particular, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Que esto fue del 16 de julio, ese es el paquete. Junto con la CURP biométrica. Exactamente, así es. Que tiene que ver con la famosa ley esta de desaparición forzada de personas, que curiosamente no está como una ley aparte, sino que está dentro de una serie de disposiciones o de cambios que están vinculados precisamente a la aparición de la CURP biométrica. Ajá. Lo metieron todo en el mismo diario oficial. Exacto, del 16 sí, en la de edición julio, vespertina. Y vienen como que esta parte de la desaparición de personas por parte de particulares o por parte del Estado, y por otro lado la parte esta de la ley para eliminar los trámites burocráticos, ¿no? Sí, es una ley que la verdad vale mucho la pena leerlo. Son muchos artículos, son más de 100 y varias disposiciones transitorias de las cuales pues también da a conocer la autoridad ciertas regulaciones de carácter operativo, porque tenemos una ley, pero también falta ver, bueno, cómo vamos a operar este portal donde vamos a llevar a cabo estos trámites, que es el portal Llave MX, cómo va a haber estos cambios, y también hay que entender, con lo que tú mencionabas, Susi, donde el gobierno estatal o los gobiernos estatales, pues también se verían obligados a incorporar muchos de sus procesos, de sus trámites, que técnicamente en la actualidad lo están haciendo de forma independiente, en su portal propio del gobierno del Estado de México, de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Chiapas, etcétera. Pero vamos a encontrarlos ahora dentro de un portal, vamos a decirlo, unificado, donde vamos a encontrar todo este tipo de herramientas. Entonces, también las autoridades se ponen un plazo para que todos estos trámites y esas bases de datos queden incorporadas a este portal Llave MX, ¿no? Entonces, esto todavía apenas comienza. Y la depuración. Y depuración, sí, claro, porque habrá registros duplicados, ¿no? Sí, y claro, no dudemos que también quepa la posibilidad pues de ampliar el plazo, ¿no? Que a lo mejor estos normalmente 180 días que normalmente da la autoridad para hacer estos procesos de adecuación, transmisión de datos y demás, puedan alargarse o prolongarse, pues dependiendo de la problemática que se vaya presentando, pero eso es algo que inminentemente va a quedar en este sexenio, ¿no? De hecho, creo que a RENAPO le dieron 90 días, ¿no? Sí, para 90 la creación, días. ¿no? De la plataforma. Y bueno, y las entidades federativas de entrada les dan también 90 días para apoyar la implementación de esta plataforma, no necesariamente para terminar con todo el proyecto, pero sí para apoyarlo. Y de hecho, ya inmediatamente que se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo de la CURP con datos biométricos, se empezaron a hacer las publicaciones de distintas entidades federativas que ya están proporcionando información o promoviendo la creación de esta CURP. Sí, uno de esos estados es Veracruz. Veracruz es un estado que se entró. De hecho, va a haber un plan piloto, creo. Un plan piloto, exactamente, Veracruz, ya están Ciudad realizando. De MX, así Ciudad es. de México y no recuerdo qué otros, son 3 o 4 sí, entidades efectivamente. ¿no? Pero bueno, entonces viene esta gran reforma a la Ley Orgánica de la Administración, que se da a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se crea esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es tu pasión. Sí, la parte digital, sí. La parte digital, sí, y claro. Y bueno, inicia con las labores. Mira, inicia las labores inicia su actividad en todas las entidades de la administración pública. Me acuerdo que de las primeras que vi fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dijo que derivado de los cambios, de la creación más bien de esta Agencia de Transformación Digital y el trabajo conjunto con la SRE, pues vinieron cambios en el trámite de pasaportes y demás, eliminaron algunos documentos que tenías que entregar para el trámite de tu pasaporte, etcétera, ¿no? Empezaron a simplificar. Fue creo que de las primeras secretarías que empezó a verse influida por esta actividad de esta Agencia de Transformación Digital. Pero bueno, inmediatamente después, a principios de febrero, el 6 de febrero particularmente, se publican los lineamientos para la implementación de la llave MX, que aquí queremos aclarar que es una llave, es un identificador digital a nivel nacional. Es federal. Es federal. Ya existía el de la Ciudad de México, pero no tiene nada que ver con el de la Ciudad de México. Es más, no sabemos si va
a seguir existiendo el de la Ciudad de México, ¿no? Dado que este identificador ya va a existir a nivel nacional. Inclusive no sabemos ni qué va a pasar, por ejemplo, con la e-firma en el futuro, ¿no? Porque sí, obviamente, inclusive podríamos hablar de inclusive el RFC, ¿no? Porque de alguna forma el RFC pues también es una identidad oficial a nivel fiscal, pero que obviamente lo utilizamos para ciertos trámites que están regulados principalmente por autoridades como el Seguro Social, el SAT, el Infonavit, pero con esta cuestión de donde vienen datos, el número de seguridad social, efectivamente. Entonces tendríamos que conocer la manera en cómo van a operar estos elementos y quizás probablemente de forma gradual, pues la famosa curva biométrica vaya desplazando poco a poco, ¿no? Esta cuestión de la identidad. Complementándose con la llave MX, información, ¿no? Efectivamente. Que sería como, porque la llave MX, digamos, van a existir dos llaves MX, la básica y la verificada. Y entiendo que la verificada va a ir acompañada de una e-firma, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que igual, no sé, estamos especulando, pero aparentemente iría por ahí. Al tener al generar la llave MX verificada, pues a lo mejor esa va a ser tu e-firma que vas a utilizar tanto para efectos fiscales como para cualquier trámite asociado a la llave MX, ¿no? Yo me iría un poquito más atrás, Susi, si me lo permites. Claro que sí, por favor. Tengo un documento por aquí, lo voy a leer, que fue un documento cuando la presidenta Claudia Sheinbaum ya fue presidenta electa, y ella ya dio a conocer un documento que le llamaron los primeros 100 pasos para generar la transformación. Y uno de esos puntos tiene que ver con la política de innovación pública. Y ahí se menciona lo que es la Política Nacional de Conectividad y la Política Nacional de Simplificación y Digitalización. ¿Qué es lo que pretende este cambio así a nivel general? En primero de ellos, efectivamente, es reconocer que México necesita transformarse, sobre todo para poder ser un país competitivo y sobre todo por las altas demandas que se refieren a los controles de carácter electrónico y digital, debido a que pues México pues también es partícipe pues de otros organismos a nivel internacional y necesita precisamente mayores controles. Entonces ahí se determina a través de la Comisión Nacional de Regulación pues efectivamente hacer una serie de cambios y procesos, y ahí se da a conocer precisamente parte de esas propuestas, y dentro de las propuestas es crear la Ley General de Simplificación y Digitalización, que esta ley como tal ya se dio a conocer su aprobación el pasado marzo de 2025, pero no con ese nombre, pero no ha sido todavía aún publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces creo que este documento complementaría precisamente a la ley que comentábamos hace un momento, que precisamente se dio a conocer hace ya el pasado 16 de julio y que de alguna manera pues generaría este complemento de leyes de cambios y procesos digitales con el cual se van a llevar a cabo todos estos trámites que se van a incluir, y hay que aclararlo, los no fiscales. O sea, estamos hablando que los trámites que tienen que ver con el SAT, como es, por ejemplo, la inscripción al RFC, la parte de generar una firma electrónica y hacer procedimientos como de avisos, de bajas, de aumento de obligaciones fiscales, cambio de domicilio, eso se va a seguir haciendo a través del SAT, sino que estamos hablando de trámites que están incorporados a una cuestión complementaria. Tú comentabas, por ejemplo, todo lo relativo a pasaportes. Entonces eso por ahí puede comenzar. Y que no sabemos qué alcance vaya a tener. Claro, o sea, por que es supuesto. Lo que estábamos diciendo, sí, porque de alguna manera, si la idea es simplificar, y estamos hablando de que va a haber una llave MX, que es un identificador digital básica, y vamos a tener una llave MX verificada asociada a una e-firma, entonces pues ya se duplicaría, por ejemplo, con la e-firma del SAT, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que eventualmente, no sabemos cuándo, pero es muy probable que el plan sea unificar todo, ¿no? En ese sentido. De hecho, recordemos que pues ya tienes que inscribirte al RFC a partir de los 18 años, etcétera, ¿no? Sí. Aunque sin actividades económicas, Así tener es. tu e-firma, etcétera. Esto a lo mejor ya sería, pues digo, si la idea es partir de un identificador nacional asociado a la CURP con datos biométricos, etcétera, pues esto a lo mejor nos llevaría a que paulatinamente esto se diera a través del mismo portal con el que se dan los trámites de la llave MX, a lo mejor fueran los trámites de inscripción. Pues supongo que va a seguir habiendo RFC, porque tendría que haberlo. Sí, en lo que se implementa a nivel nacional tiene que pero además ¿no? en el futuro, yo creo que en el futuro pues va a tener que haber un registro por lo menos separado para efectos fiscales,
y ahí se darían todos los avisos y demás. Es correcto. Entonces creo que esto apenas lo estamos conociendo, apenas estamos probando, intentando ver qué es lo que va a venir en el futuro. Exacto. Pero sí, obviamente nos va a cambiar la vida, o ya nos la Sí, está cambiando. ya nos las está cambiando, ¿no? Aquí dentro del documento que dio a conocer precisamente Claudia Sheinbaum, en este documento de un poquito más de 400 cuartillas, señala el gobierno federal, bueno, en ese momento, que son 50% menos trámites, 50% menos tiempo, 50% menos requisitos y 80% de los procesos van a ser digitales, lo cual pues también tiene incorporado al Servicio de Administración Tributaria y a la Aduana de México. Dentro de ello, por ejemplo, habla, de hablar o de mencionar, por ejemplo, llevar a cabo un proceso de inteligencia fiscal con combate a la evasión y a la elusión fiscal. Creo yo que lo que pretende la autoridad incorporando estos trámites digitales, pues es ahora sí identificar aún todavía más al contribuyente. Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de un socio, de un accionista, pues yo no sé quién es Rubén Torres. O sea, ¿cuántos Rubén Torres en el medio pueden existir? ¿Cuál es el Rubén Torres en particular? Exactamente, porque ahora necesito saber quién es de todos los Rubén Torres, ¿no? Entonces, yo voy a tener ahora la posibilidad de saber quién es, si es el socio, si es el accionista, si es el profesionista. Y te va a dar elementos para determinar si existe la posible existencia de un beneficiario controlador, efectivamente, ¿no? Eso es lo que ese iba. Rubén Torres que nunca ha tenido así es. Bueno, o sea, mucha actividad relevancia, económica, o a lo mejor económica, pasa en un anonimato completo, ¿no? Y de repente ya es accionista de una empresa que factura millones y millones y millones de pesos, efectivamente. ¿no? Entonces ahí le va a dar elementos a la autoridad para determinar la posible existencia de un beneficiario controlador, ¿no? Eso es lo que va a ayudar. Y en el segundo punto creo que es la parte interesante, y yo creo que ahí también tiene que ver mucho la cuestión del comercio exterior, del comercio internacional. Dice la autoridad, es la interoperabilidad del SAT con las aduanas, en este caso Aduana de México, el uso de la trazabilidad de la mercancía y lo que es el manejo de la carta aporte, que también hasta ahorita lo hemos visto así como que un poquito desligado, como sin mucha, profundidad del por qué existe este elemento, y se va a crear una plataforma aduanal única para la interoperabilidad de carácter tecnológico, y más aparte, la autoridad habla de lo que es un puerto inteligente seguro y sobre todo una tecnología de revisión no intrusiva, en la cual ya no necesitaría abrir, por ejemplo, el contenedor, las cajas y demás, sino que por medios tecnológicos también se va a utilizar ciertos mecanismos para verificar qué mercancía se está importando o exportando aquí al país, ¿no? Así es. Y mencionaste una palabra mágica, ¿no? Trazabilidad. Trazabilidad, sí, esa es una palabra que ahora la está utilizando mucho el gobierno. Porque tiene que ver con cómo interactúas tú como persona o la empresa en particular, asociada a su firma, etcétera, a sus sellos digitales, etcétera. Va de mano con el CFDI. En los distintos, digitalmente cómo te mueves, ¿no? En ese caso, y qué operaciones realizas y desde dónde, desde qué portal. Desde el origen, el origen que yo compro una mercancía, un producto que lo importo, posteriormente llega a México. ¿Cuál es en materia aduanal, pero en general la trazabilidad aplica a cualquier actividad digital, pero ¿no? ya después de que el producto está en el país, ¿cómo lo voy a poder verificar? ¿Cómo se coloca la mercancía? ¿Cómo se vende? Y si recordamos, por ejemplo, mucho también tiene que ver con la cuestión del robo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del manejo de lo que es la parte de la carta aporte, pues se supone que la autoridad tiene elementos de identificación para decir, oye, pues cuáles son las carreteras donde te roban más productos, más mercancías, y entonces ahora va a tener, se supone, mayores elementos para identificar precisamente esa cadena, ¿no? Y de los cuales, pues a lo mejor también hay empresarios, hay personas, inclusive negocios, ¿no? Como es también la venta del famoso huachicol, el famoso combustible, de cómo se roba y a dónde va a dar todo ello, ¿no? Porque también mucho de esto, pues es increíble, pero se factura. Y entonces de esa forma puede la autoridad trazar o identificar precisamente la ruta que tienen todos estos productos que muchas veces son o internados al país de manera ilegal o en su defecto pueden tener ciertas condiciones que tengan un control. Pues vamos a una pausa y regresando de la misma hacemos la pregunta a nuestro público para que se lleven 4 suscripciones de la revista Consultorio Fiscal, suscripciones semestrales digitales. Entonces continúen con nosotros después de la misma. Consultorio Fiscal Radio. Lo más relevante en pocas palabras. 23 de julio.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la resolución mediante la cual se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores, donde se le otorgan al Consejo de Administración de las Bolsas de Valores la función de aprobar las políticas, procesos y controles relacionados con las inscripciones de los valores emitidos por emisoras simplificadas en el registro, mantenimiento y cancelación de valores de emisoras y emisoras simplificadas. 24 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la resolución mediante la cual se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera, estableciendo la información que deberán presentar para obtener la autorización y aplicación de los criterios contables especiales y registros contables especiales, lo que mejorará el ejercicio de sus facultades de autorización y supervisión. Recuerda que este jueves 31 de julio se debe presentar la declaración informativa de operaciones con terceros para informar las operaciones con proveedores relacionadas con el impuesto al valor agregado y también presentar la declaración de impuestos federales del tercer bimestre del ejercicio 2025 con respecto al impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, retenciones del ISR por salarios en caso de tener trabajadores. Fuentes, Diario Oficial de la Federación y Servicio de Administración Tributaria, SAT. Lo más relevante en pocas palabras. Contrapeso de todo este tipo de organismos. Ya estamos de regreso. Pues vamos a hacer la pregunta, si quieres, antes de iniciar, Rubén, para que claro, se lleven una suscripción digital a la revista Consultorio Fiscal, por favor. Claro que sí, es que nos diga nuestro amable auditorio qué fecha del Diario Oficial de la Federación se publica, obviamente, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que nos puedan dar este dato en qué fecha se publica. Por la cual se crea la Agencia de Transformación Digital. Ajá. Bueno, entonces llámenos, contesten correctamente, denos la fecha correcta de la publicación de esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo dijimos pues al inicio del programa, sí, y llévese una suscripción digital semestral gratuita a la revista Consultorio Fiscal. Son 2 suscripciones por vía telefónica, los números en el estudio, se los recordamos, es 55 55 36 89 89 y 800-505-2688, 800-505-2688. Y pues ahora sí, entonces le vamos a entrar de lleno al tema de la llave MX, ¿no? Okay. La llave MX, dice inclusive el portal del gobierno donde opera, dice: la llave MX es una identidad digital segura que permite a cada ciudadano acceder a servicios gubernamentales sin necesidad de autenticarse repetidamente en distintos sitios o portales. Esta herramienta incrementa la seguridad, facilita el uso de servicios en línea y agiliza la interacción de los ciudadanos con el gobierno. Y precisamente de los primeros beneficios, y que te voy a pedir tu opinión, que precisamente hablábamos antes de entrar al aire, es sobre el aumento de seguridad. El primer elemento que le ponen como beneficio es el aumento de seguridad, porque dice que utiliza una autenticación robusta para garantizar que solo usuarios autorizados accedan al sistema, lo que disminuye el riesgo de accesos no autorizados y protege datos sensibles. Respecto a este tema, cuando se dan a conocer los lineamientos de la llave MX, se dan a conocer que va a haber 2 llaves MX, ¿no? La llave MX básica y la llave MX verificada. Yo creo que en esta parte de la seguridad, que yo entendería que se referiría exclusivamente a la llave MX verificada, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, si me pudieras explicar más o menos? Básicamente, en la llave MX básica vamos a ingresar a través de un número de teléfono celular, una cuenta de correo electrónico y una contraseña que yo voy a construir directamente como usuario. Ahí es donde se va a generar lo que viene siendo una especie de identidad digital. Y eso es un proceso para realizar trámites muy básicos. Estaba yo también viendo hoy por la mañana este tipo de trámites. Uno de ellos, por ejemplo, es acceder a la beca universal que se tienen con el gobierno federal. Por ejemplo, la Rita Cetina, posteriormente la Benito Juárez, etcétera. O sea, uno de esos trámites podría ser ese tipo de cuestiones. Y la verificada, obviamente voy a tener un proceso en el cual probablemente tenga que utilizar una firma electrónica.
un proceso de verificación quizás a través de 2 vías, a través del cual yo puedo utilizar una cuenta de correo alterna, un número de teléfono celular, donde pueda confirmar el gobierno federal que se trata en este caso del usuario que se identifica a través de la llave MX básica. Sí, ahí habla de la necesidad de una e-firma. Exactamente. Si no mal recuerdo, solo hay ciertas entidades gubernamentales que pueden otorgar certificados de firma electrónica avanzada. Si no mal recuerdo, bueno, es obviamente el Servicio de Administración Tributaria y si no mal recuerdo también la Secretaría de Economía, ¿no? Son las que por tienen, el registro en el portal correspondiente. Y creo que son las únicas, ¿no? Que pueden tener, que bueno, en la práctica la e-firma para efectos fiscales se ha utilizado también para efectos mercantiles, por ejemplo, en el portal de la Secretaría de Economía de publicaciones de sociedades mercantiles. También se utiliza la misma llave. Se utiliza la misma firma que utilizamos para efectos fiscales. No obstante, la propia Secretaría de Economía podría generar sus propias firmas certificadas, ¿no? Sus e-firmas, digamos, distintas a las del porque recordemos, Servicio de Administración Tributaria, si no mal recuerdo. Ya existe una ley de firma electrónica de hace muchos años. Así es. Y eso permite también a otro tipo de entidades llevar a cabo ese proceso de habilitación, inclusive con sus propios servidores y funcionarios, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que pudiéramos utilizar básicamente la misma. Puede ser que sea la misma, puede ser que se cree una independiente de la del SAT, o lo que entenderíamos es que debería que haber una sola, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Eso sería lo ideal. La idea considero yo que es facilitarlo. Sí, por supuesto. Ajá. Considero que tendría que ser la del SAT, puesto que obviamente ya prácticamente es la que existe. Y facilita el proceso al contribuyente. Y si lo vemos por el otro lado, también la autoridad puede tener un mayor control fiscal. ¿Por qué razón? Porque ya muchas personas pero para la llave MX, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que ahí tenemos que tomar en cuenta que pues la firma electrónica pues es básicamente para un cumplimiento de obligaciones fiscales. Hasta ahorita. Pero, por ejemplo, para aquí, pues tendríamos que hacer trámites, a lo mejor una ama de casa que necesita tramitar su pasaporte y que a lo mejor no necesariamente tenga que ver con algo que tenga que ver con una cuestión fiscal. ¿Por qué? Porque no soy contribuyente. O a lo mejor no tengo obligaciones fiscales. Entonces vamos a ver hasta qué punto todo este proceso se unifica, quizás hasta para una cuestión de mayor control fiscal para la persona, ¿no? Así es. Bueno, nos piden que en producción que repitamos la pregunta para la claro que sí. Suscripción digital gratuita, por favor. Claro que sí. ¿En qué fecha fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se da a conocer pues la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la llamada TDT? Es cuando se creó prácticamente la Agencia Digital de Telecomunicaciones. No fue en este año, de una vez les avisamos, porque había algunas respuestas y no son correctas, entonces no fue en este año, para que lo revisen, ¿no? Bueno, entonces con respecto al tema de seguridad, aparentemente la llave MX verificada tendría más elementos de seguridad que control. La llave MX básica. Esta llave, ahora todas las personas físicas vamos a poder tener una llave MX básica y una llave MX verificada, ¿no? Probablemente sí, lo más seguro es que sea. Sí. Pero las personas morales creo que solo van a poder tener una llave MX que es verificada. Bueno, tendrá que ser verificable. Acceder, tendrá que ser verificable, sobre todo porque aquí quien va a actuar como tal es el representante legal. Y por lo tanto, como representante legal, siendo persona física, pues va a tener los mismos accesos que cualquier otro ciudadano. Entonces prácticamente es la famosa firma electrónica básica con la verificable. Bueno, de hecho aquí voy a leer los lineamientos por los que se crea la llave MX, que son del 6 de febrero de este año. Hablan de los datos para obtener la llave MX básica. Dice, es CURP, tu nombre, tus apellidos, tu número de celular, tu correo electrónico, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio y contraseña generada por el titular. Ahí, en cuanto al sexo, por ejemplo, ya tenemos un problema porque ha habido ahí cambios en ese sentido, ¿no? En personas, esto lo pueden hacer tanto personas físicas nacionales como personas físicas extranjeras. Obviamente a las personas físicas extranjeras no les piden la CURP, pero sí les piden un documento de identificación donde está una lista de cuáles pueden ser esos documentos de identificación. Dice que ya que se genera esta llave MX básica, las personas físicas nacionales y extranjeras podrán acceder pues con los datos del correo electrónico o número de celular y la contraseña que hayan generado. Luego existe la llave MX básica para las personas morales nacionales y extranjeras, pero ahí sí se requiere la e-firma, ¿no? La e-firma
con su certificado vigente, su clave privada y su contraseña de clave privada, ¿no? Y en Así este es. caso, pues bueno, les dicen cómo van a poder generar esta llave MX básica a través de su e-firma, y sí dice que son datos validados por el Servicio de Administración Tributaria. Hasta ahorita es la e-firma único, ¿no? fiscal, entonces pues con mayor razón la vamos a tener y cuidar, ¿no? Porque la vamos a utilizar no nada más para cuestiones fiscales, sí, sino para cualquier trámite que esté documentado a través de una llave MX, bueno, en este caso básica para personas morales o verificada para personas físicas, ¿no? Y sí, para personas físicas dice que van a tener la llave MX verificada. Dice, una llave MX básica se podrá cambiar, entonces lo que entiendo es que es una por otra, a una llave MX verificada mediante lo siguiente: la incorporación de alguno de otros elementos. Se habla de la credencial para votar, la e-firma, el pasaporte u otras fuentes de verificación que determine la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Pero entonces, la seguridad, bueno, se ha discutido sobre la seguridad de toda la información que va a manejar esta agencia de telecomunicaciones, no nada más de la llave MX, de la CURP biométrica. Decías que hay algunas reservas en este sentido sobre la concentración de todos estos datos a nivel nacional. Sí, algo que muchas personas han estado preocupadas un poco de ello, es que la Agencia de Transformación Digital es un organismo que va a depender directamente de la Presidencia de la República, y al desaparecer los organismos autónomos, como es el IFAI y otros más, pues surge la duda de en manos de quién va a quedar toda esta información. Si los documentos, los datos de identidad y el expediente digital, pues va a ser concentrado en una persona que va a tener mucho poder, mucha información, porque estamos hablando de todos nuestros datos personales, incluyendo el correo electrónico, incluyendo nuestro sexo, incluyendo otros datos más, que también habría que analizar en base a que, por ejemplo, el registro civil puede tener datos, ¿no? Si estoy casado, si estoy divorciado, si soy soltero, en la persona fallecida, etcétera. También el registro civil sería nacional, ¿no? Sí, también sería nacional, que ese es otro tema también que vale mucho la pena, porque inclusive bromeábamos, ¿no? La otra vez con algunos colegas que dicen, oye, es que tú ya estás casado. Pero nada más lo sé yo. El gobierno no sabe si yo me caso, por ejemplo, en Tijuana. Sí, hay gente que se ha casado en distintas entidades y el gobierno no lo sabe. Y sobre todo porque el Código Civil pues dice, oye, está prohibida la bigamia, ¿no? En ese sentido, exactamente. ¿No? Entonces pudiera ser que ahora la autoridad tenga un control, inclusive hasta para poder restringir esta cuestión, y sobre todo también la obtención de los documentos, ¿no? Si hablamos de que siempre ha sido ilegal, ¿no? El tema es que ahora se va a poder perseguir más y mejor la ilegalidad, ¿no? Sí. No, y inclusive va de la mano, por ejemplo, con el pago, por ejemplo, de las manutenciones, ¿no? Y cuestiones que ya también hay un padrón también de deudores alimentarios y otras cuestiones. O sea, creo que se vienen momentos en los cuales nos vamos a sentir mucho más controlados, mucho más vigilados, derivado precisamente de esa transformación que pretende el gobierno. Los documentos que antiguamente se tenían en papel y que solamente conocíamos nosotros, pues ahora prácticamente el gobierno va a tener acceso a todo ello. Simplemente con acceder al portal, que ahí es donde quiero entender que va a existir un portal de gobierno digital, ¿sí? Donde va a ser un sistema, vamos a decir, una gran página donde todos esos accesos a todos estos mecanismos, como por ejemplo la obtención de un pasaporte, la obtención de una acta de nacimiento o cualquier otro documento de carácter civil, mercantil o de otra índole, pues se va a conocer prácticamente al instante, ¿no? Por el gobierno federal. Aunque bueno, el hecho de que, y permíteme ser abogada del diablo en el tema de seguridad, han existido esos organismos, existieron durante muchos años y sin embargo los datos del ¿cómo se llama? Del padrón electoral aparecieron en distintos portales, ¿no? 1, 2, y era un organismo autónomo el que lo manejaba, ¿no? Eso sería uno. El otro, por otro lado, pues si eso fuera la situación, pues todo lo que es el padrón de contribuyentes que está asociado a la e-firma y pues no sería seguro, ¿no? Claro. Tampoco. Entonces, o sea, es discutible, o bueno, digo, nadie puede decir que no vaya a ocurrir un robo de información. Nadie puede garantizar que eso no pueda ocurrir. Hay hackers que son verdaderamente brillantes para poder hacer. Y yo creo que ahora va a ser mucho más factible esto. Pero el tema de que esté concentrada la información. Sí, porque todo va a estar dentro de un solo sistema o dentro de un solo portal. Entonces, casi voy a matar un pájaro de varios tiros.
porque voy pero a poder va a tener acceder. un costo, ¿no? Claro, por supuesto, y Costo de obviamente bajo qué seguridad. tipo de controles, ¿no? Ajá. Entonces esto es lo que creo que le genera al gobierno pues mayor compromiso en cuestión de la seguridad, pero también nosotros tenemos que ser conscientes como ciudadanos que debemos de tener algo de mucho mayor cuidado, de mayor seguridad, de mayor control, porque la gran mayoría de nosotros, simplemente la firma electrónica, pues está en manos a veces de terceras personas. Ujú. Por ejemplo, uno como contador lo sabe, cuando se hace el trámite de la firma, se supone que la firma es de uso personal del contribuyente, pero terminamos los despachos, los contadores de manera independiente, Y los auxiliares. a los auxiliares contables y hasta la secretaria Ujú. de las firmas y los certificados de muchas personas. Y es por eso la razón por la cual a veces de repente pues aparecemos en listas, en bases de datos o inclusive en declaraciones donde dices, oye, pero es que yo no debía estar ahí. Y bueno, ponte a pensar en manos de quién está esa información, ¿no? Y entonces por eso es que la firma electrónica, si es que se llega a dar la misma que utilizas para el SAT, para poder utilizar en la llave MX, pues va a generar mayores riesgos para el mismo ciudadano, ¿no? Ujú. Porque puedo controlar prácticamente todo. Sí, hay mucha gente que no le preocupa dar sus No, datos no, no, personales nada. y a veces no saben ni en qué lío se meten. Ya No, de repente no, son no, hasta no. representantes legales Sí, de sí, sí, por empresas, supuesto. accionistas y demás, Ujú. y no se enteran de Nada. de la gran responsabilidad que Sí, hay vienen muy poca conciencia cargando. electrónica. Entonces tienen que tener mucha conciencia digital, Sí, porque esto digital, ya va a ir electrónica, asociado, claro. pues no nada más a que los metan en un problema de carácter fiscal, Ujú. sino de toda su identidad, a Claro. nivel de su identidad digital nacional, como Exactamente. ciudadano Ujú. de este país, ¿no? Obviamente sí se habla de una reducción de costos, pues porque sí se va a centralizar en una sola plataforma todos los trámites y todos los datos de todas las personas, y eso pues sí va a haber una reducción de costos para los Ujú. ciudadanos. En teoría va a ser más cómodo Claro. controlar todo eso. Vamos a estar mucho más conscientes, creo yo, de nuestra información. Yo esperaría que esto detonara una mayor cultura digital. Probablemente sí parezca, pero también hay que tomar en cuenta que en México también hay un gran analfabetismo electrónico. Pero en Existe, teoría esto ¿no? tendría que disminuir, ¿no? Claro. Ujú. Con esto en particular. Obviamente esto implica que toda la gente tenga pues un correo electrónico, De entrada. un Ujú. teléfono celular. Sí, porque también va a haber aplicaciones móviles también para acceder a través del teléfono. No solamente es en la computadora de mi casa o de mi oficina, sino que también a través de las aplicaciones móviles. Quiero pensar que también ahí es donde se va a generar todo este software libre, todo este software independiente por parte del gobierno, donde prácticamente va a desarrollar precisamente este tipo de aplicaciones con ese objetivo. Para los celulares inclusive, ¿no? Sobre todo porque la gran mayoría utiliza el celular, ¿no? Como un medio de comunicación, un medio de contacto. Y esto va a facilitar mucho. Aquí entra también ese aspecto, la intercomunicación, la interconectividad. Porque sabemos muy bien que en este país también fallan las telecomunicaciones, ¿no? No es la misma conexión en Ciudad de México que en ciertos estados de la República. Ciertas zonas de la Ciudad de México. Y ciertas zonas también. Entonces también nos enfrentaremos a problemas también de conexión, ¿no? Bueno, sí, de conexión, y ya que mencionamos, yo te comentaba antes del inicio del programa que pues sí suena muy bien todo en la práctica. Veíamos, por ejemplo, los requisitos para obtener la llave MX y decían Ujú. que de entrada lo primero que nos piden es la CURP. Ujú. Obviamente ahorita vamos al trámite de la CURP con datos biométricos, eso Ujú. va a cambiar todo. Pero hablamos, por ejemplo, de la gente que está aquí en las grandes ciudades, a lo mejor se nos puede facilitar más tramitar la CURP, corregir la CURP en caso Claro. de que esta tenga algún problema, pero hay gente que está en zonas apartadas, que no Ujú. les es fácil acudir a hacer trámites, y hablamos también de los migrantes, de nuestros Sí, migrantes sí, que sí, viven sí. pues particularmente en En Estados Estados Unidos, Unidos. en Canadá, Ujú. pero bueno, están en todas partes del Ujú. mundo, ¿no? Y obviamente a veces problemas de carácter digital, como puede ser que de repente el portal te duplica la CURP, Claro. que yo te hablaba Ujú. de un caso cercano que así le pasó, Sí. te cambia los datos Sí. de la CURP, pues no puedes obtener tu llave MX si no Ujú. tienes tu CURP, y no puedes hacer ningún trámite ya, y esto va a ser cada vez más constante sin tener tu llave MX. Ujú. Entonces, si antes de eso no se corrige el tema de la CURP, Claro. y que sea una forma sencilla y remota inclusive, y que sea fácil, pensando que no toda la gente tiene acceso a las oficinas del Registro Nacional de Población o de la Ujú. Secretaría de Gobernación, donde puedan corregir su CURP,
pues no van a poder dar ni siquiera ese primer paso de generar la llave MX, ni la básica siquiera, Claro, porque sí, hasta sí, para sí. la Sí, básica por eso necesitas se el requiere dato. la CURP, Por ¿no? ejemplo, Entonces, yo diría en el caso de los migrantes, los consulados, ¿no? sí, que son pero- los primeros que tendrían que darte la oportunidad de acercarte al proceso y el trámite, y sobre todo la orientación. Si lo vemos desde el punto de vista de los migrantes o los conciudadanos que viven en otras partes del mundo, ¿no? Y que ha habido muchas quejas de los consulados en este año particularmente, y creo yo que se tienen que sensibilizar para los problemas que tienen los migrantes fuera de nuestro país, más ahora en Estados Unidos, Claro, que incluso sí, les con las es difícil deportaciones, circular por Sí, en territorio sí. estadounidense, pues lo que eso implica que tienen que crear un mecanismo de resolución de Claro. problemas relacionados con estos elementos, particularmente con la CURP en primera instancia, para que puedan generar su llave MX y puedan hacer todos los trámites que necesitan hacer Exacto. desde a distancia, ¿no? De manera remota, de manera digital, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que implementar una campaña muy profunda, tiene que hacerlo porque mucha gente no lo sabe. No sabe que va a haber un cambio de curva biométrica, no sabe ni siquiera que existe o va a existir este portal como tal para trámites digitales como llave MX, sino que pues obviamente conocemos los que vivimos en Ciudad de México de la existencia de este portal porque algunos hemos hecho trámites relacionados, por ejemplo, con el simplemente verificación vehicular, la obtención a lo mejor del pago para algún tipo de infracción vehicular, ¿no? Pero básicamente, pero de ahí en fuera, las personas, los ciudadanos que viven en otras partes de la República. Y yo te pongo no el caso tienen de un conocimiento, familiar ¿no? cercano, me dice, estoy a 4 horas del consulado más cercano. Ujú. Entre semana no podemos movernos a viajar a ese consulado, pues para hacer el trámite, Claro. pues porque no nos es posible, porque estamos Ujú, trabajando. ujú. Y los fines de semana, que a veces llegan a abrir los sábados, no siempre, y se vas y resulta que ese trámite en particular, el tema de la CURP, no se puede resolver el Claro. sábado porque solo lo atienden de lunes, De a, lunes a viernes. viernes, sí. Entonces, son de los problemas que se enfrentan sí, sí. los migrantes, que ya desplazarse 4 horas a un consulado, o las horas que sean, y si yo estoy en la mitad, hay gente que Claro, está mucho más lejos, ¿no? Ya desplazarse a un consulado, pues no es sencillo. Claro. Y si aparte de eso le agregas que cuando pueden hacerlos en fin de semana y no tienen No el hay la servicio, posibilidad, ¿no? entonces Claro. pues tienen que buscar otra forma de Por solucionar supuesto. ese tipo de cuestiones, ¿no? Y Sí. quiso hacer el trámite por vía de correo Ujú. electrónico a través del RENAPO y No se pudo, no ¿no? le dieron Ujú. solución. Entonces creo que sí es muy ambicioso todo el proyecto, perfecto. Sí, en la teoría estamos suena dispuestos, muy bien. pero los elementos básicos, como puede ser primera instancia la CURP, tienen que solucionarse la manera de obtenerla Facilitarlo, ¿no? porque hay Ujú. muchos problemas con la CURP. Digo, Ujú. yo me he encontrado con gente que tenía una CURP y de repente se la cambiaron. Claro. Y ella no hizo ningún trámite, Claro, sí, sí, sí. etcétera, ¿no? No, y simplemente Hay el gente cambio que- de género, ¿no? Ajá, Por ejemplo, el cambio de género. ajá. Cambio de género, ¿no? Que ahora es binario, no binario y cosas así. Y eso, pues, obviamente también trae una repercusión fuerte en el manejo de la curva. Entonces, todo eso es lo que viene cambiando. O sea, Ujú. está bien, es que bueno que se va a hacer todo esto, esperamos, esto va a generar una mayor cultura digital, Ujú. obviamente tendería a que el país la economía se volviera más formal, En cierta sería forma. una herramienta de Ujú. formalidad, porque Claro. obviamente estaría mucho más fiscalizado, los bancos, etcétera, pueden acceder, pueden ofrecerte más servicios, Ujú. en fin, puede generar un cambio sustancial que puede detonar económicamente en el progreso del país, Claro. ¿no? Pero pues hay que resolver todos los pasos que van asociados Sí, antes yo ¿no? de entrada, por ejemplo, yo esperaría que el gobierno, pues en próximos días, próximos meses, una campaña enfocada precisamente esto en medios, ¿no? De lo cual te permita primero saber que va a existir un cambio, que va a haber la necesidad de ver la cuestión de la CURP de forma obligatoria en la cuestión biométrica. Punto número 2, tratar de entender y comprender cómo se va a dar este procedimiento del nuevo portal Llave MX. Ahora ya tienen datos biométricos asociados al RFC en el caso Sí, de la e-firma. de la e-firma ya los tienen. Entonces, en teoría, esa información podrían aprovecharla, bueno, Claro. o probablemente quieran depurar, pero no saben, pero no creo que sea necesario. Creo que en ese sentido el padrón en materia fiscal sí está robusto, creo que yo, en los datos de la e-firma Ujú. y demás, ¿no? No, y Entonces, aparte se hizo, porque si tú recuerdas, Susi, cuando fue la versión 4.0, Ujú. muchos datos de las personas que obviamente estaban mal escritos por palabra, por Así es, letras, ajá. trataron de depurarlo. Porque yo no puedo facturar electrónicamente a una persona con un nombre incorrecto incompleto. o incompleto. Entonces esa parte ayudó previamente a depurar
de alguna forma preparar el camino para fortalecer la información asociada a la e-firma. Ahora, lo que falta son precisamente todas aquellas personas que están en la informalidad y que de alguna forma no forman parte de esa base de datos, ¿no? Simplemente o son no contribuyentes. Son menores de edad, son no contribuyentes, etcétera, y no tienen una e-firma, ¿no? Así es. Pero vamos, mucha información para la CURP, creo yo, en los datos biométricos ya lo tendrían desde el punto de vista fiscal, ¿no? Sí, por supuesto. Podrían obtener esa información del lado fiscal. Otro de los elementos de los beneficios que le ponen, y para nosotros como contribuyentes creo que puede ser un arma de doble filo, bueno, pero qué bueno, es la conformidad y la trazabilidad. Claro. Y se permite generar auditorías y reportes de acceso, facilitando la trazabilidad y el cumplimiento con regulaciones de privacidad y protección de datos. Entonces, si no mal recuerdo, por ejemplo, fue creo que el caso de Gloria Trevi, si no mal recuerdo, que parte de que le hayan determinado un crédito, no recuerdo si fue una persona así famosa, fue pero el tema de a través de qué portales se había ingresado al portal del lo que pasa SAT. Es que tenía acceso a información y quedó registrado sus datos, ¿no? Y estaban relacionados a una empresa que ella decía que esta persona decía que no era parte de su grupo. Y resulta que desde ahí se ingresaba a su información fiscal. Algo así tuvo que ver. Entonces, el tema de la trazabilidad es todo un tema. Lo que pasa es que va dejando huella, va dejando ¿no? una huella, ¿no? Cómo ingreso, quién ingresa, cómo se ingresa y para qué se ingresa. Y eso creo que es algo importante. Algo que yo también te puedo decir, Susi, digo ya porque sé que el tiempo también se nos está acabando, pues es lo que podemos esperar en el futuro de llave MX. Considero, por ejemplo, que el manejo de impuestos locales pues va a estar mucho más cercano a esta cuestión. Por ejemplo, el famoso impuesto sobre adquisición de bienes, ¿sí? En este caso a nivel local, el pago del impuesto sobre nóminas, el impuesto a lo mejor de espectáculos públicos, el de hospedaje, o sea, todos los impuestos que se manejan en cada entidad federativa, pues van a tener una mucho mayor relación con la parte pues fiscal que pretenda, en este caso también la autoridad, de poder fiscalizar y controlar, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la nómina, el Seguro Social, el propio SAT, si ya tiene elementos de verificación, con esto va a tener mayores elementos de poder cruzar nuestros datos, ¿no? Y que de alguna forma ya no tener que esperarse tiempo para poder hacer este proceso de verificación. Así es. De hecho, hablan de la escalabilidad de la llave MX, ¿no? Dicen que es una solución escalable que permite que la misma plataforma de autenticación se adapte a medida que aumenten las necesidades de los entes gubernamentales. Que esta llave MX va a servir a nivel municipal, estatal y federal. Exacto. Y incorporando nuevos servicios o servicios de manera flexible. Y sí, obviamente también hablaba de lo que ya tú señalabas, que puede integrarse de manera simple en aplicaciones web, ya sea de escritorio o apps móviles conforme a estándares internacionales de autenticación. Entonces, pues bueno, es interesante ver cómo viene toda esta parte, pero entonces vamos a tener estas dos llaves MX, la básica y la verificada. La verificada asociada necesariamente a una firma electrónica y pueden tener llaves MX las personas físicas nacionales o extranjeras y las personas morales nacionales o extranjeras, que entiendo yo pues que van a utilizarlo seguramente para licitaciones y trámites ante distintos órdenes de gobierno, ¿no? En este caso. ¿Tú qué podrías decirnos? Bueno, obviamente está todo esto, la creación de todo este pues padrón de información de toda la población a nivel nacional. ¿Crees que esto realmente se llegue a materializar así como se está dimensionando en este gobierno? Yo considero que sí, Susi, porque en primer lugar, si tomamos en cuenta que los gobiernos estatales son prácticamente del mismo partido, entonces tienen esa posibilidad de que obviamente todo se integre sin mayor problema. Si no van a poder. Y aunque no, pues no se van a poder hacer otro tipo de trámites. Entonces, en cierta forma eso facilita. Lo que puedo yo encontrar aquí en algún momento determinado son cuestiones que tienen que ver con la proporción de información, de que las autoridades quieran unificar y homologar esas bases de datos. Porque aquí también, pues yo quiero pensar que van a salir otros datos, otros tipos de resultados, ¿no? Que a lo mejor quizás la gente no esperaba y que eso al gobierno le genere pues más inquietud, ¿no?
Y sí, hay inquietud en la población. Olivia Santillán nos dice que ojalá y no se caigan las páginas que funcionan. Claro, ¿no? Que ese es como otro la problema. del SAT, que ha tenido muchos problemas. Sí, exactamente. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Rubén. No, al contrario. Te agradecemos a nuestro público. Los invitamos la próxima semana, donde precisamente vamos a continuar hablando de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Recuerden que mañana jueves nos puede seguir en punto de las 10 por Mirador Universitario de la CUAE, de la Coordinación Universitaria de Educación a Distancia. Innovación Tecnológica. Esta fue una coproducción de Radio UNAM, su director Benito Taibo, por parte de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, su director, el doctor Armando Tomé González, y la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la misma, dirigida por el maestro Gustavo Almaguer Pérez. En los controles técnicos, Socorro Montes; en la producción, por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Miriam Jiménez, Carlos Castellanos, Antonio Calvo, Alma Villegas, Nancy Audelo, Pedro Silva, María José Velasco y Ana Belén. También agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la CUAYED. Y a continuación, no se pierda las noticias más importantes del mundo por Radio Francia Internacional. Se despide de ustedes Susana Mireles. Gracias, Rubén, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Consultorio Fiscal. Radio. Escuchas Radio UNAM.